Bienvenidos a otra clase de diseño asistido por computadoras. Comenzaremos a ver en esta clase los temas de la unidad 4. ¿De qué se trata esta unidad? La unidad 4, en la unidad 4 vamos a comenzar a ver, vamos a comenzar a desarrollar piezas gráficas a partir de modelos tridimensionales. Estos modelos se van a desarrollar en un programa que es el 3D Max, 3D Studio Max, el cual va a ser una herramienta que nos va a ayudar a modelar, nos va a ayudar a generar estas maquetas virtuales. Y luego de aplicarles texturas, luces, cámaras, vamos a poder renderizar con el motor de render V-Ray y para así lograr estas imágenes fotorrealistas o no fotorrealistas que nos van a ayudar a representar nuestros proyectos de arquitectura. Entonces, ¿qué es el 3D Max? ¿Qué es el 3D Studio Max? Es un programa de Autodesk que sirve tanto para modelar proyectos de arquitectura, para modelar animaciones, videojuegos, y luego renderizar estos modelados a partir de distintos motores de render, pero nosotros vamos a ver específicamente el V-Ray. Nosotros podemos desarrollar tanto imágenes, imágenes fijas, podemos desarrollar imágenes 360, podemos desarrollar videos o hasta videos 360 con los cuales nos podríamos desplazar dentro de nuestros proyectos de arquitectura. Entonces este 3D Max, al ser una herramienta tan amplia con la cual podemos generar cualquier tipo de proyectos, nos va a ayudar mucho no solamente a representar nuestros proyectos, es decir, no solamente como a pasar en limpio, sino que también puede ser una herramienta que nos guíe y nos ayude mucho a la hora de que nos ayude mucho en nuestro proceso de diseño. Entonces, a partir de conocer la herramienta en profundidad y a partir de conocer todas las formas correctas de utilizar esta herramienta, nosotros vamos a lograr ayudarnos por ella para generar proyectos de arquitectura inclusive más complejos y quizás encontrar distintas espacialidades que nos resultaría mucho más difícil representarlas y entenderlas desde un dibujo a mano alzada, desde un croquis y demás. Bueno, entonces vamos a comenzar con la pantalla de inicio de 3D Max. Apenas abrimos 3D Max, nos aparece esta ventana de inicio. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros abríamos nuestros proyectos de AutoCAD nos aparecían también esta ventana de inicio que lo que nos permitía es empezar desde una plantilla, desde un template, seleccionar algunos de estos templates, digamos, para comenzar o abrir algún archivo reciente de los que nosotros estuvimos trabajando con una previsualización de cómo están los archivos o directamente empezar desde cualquiera de estos templates. Bueno, en este caso, como es algo que sinceramente esto no se utiliza y es hasta molesto porque cada vez que abramos el programa nos va a aparecer esto, lo que vamos a hacer es desactivar esta casilla para que cada vez que abramos el programa no nos vuelva a aparecer esta pestaña porque sinceramente es bastante molesta. Y vamos a comenzar con el template original del AutoCAD, del 3D Max. Bueno, entonces apenas abrimos el programa nos encontramos con esta pantalla. En esta pantalla, como vemos acá, de la misma manera que en AutoCAD, tenemos organizadas las herramientas de una manera muy parecida. Por un lado tenemos las barras de menú que están acá arriba, que tienen las opciones de abrir un archivo nuevo, abrir uno desde el explorador de Windows, un archivo que ya hayamos trabajado, guardar con un nombre nuevo, con una extensión Max de distintos, que podemos guardar con una extensión 3 Max un poquito más vieja. Guardar con un nombre que nosotros elijamos, buscando una carpeta que nos quede bien, deshacer y rehacer, y este sector que es el de espacio de trabajo, que como ven este es el espacio de trabajo predeterminado que viene con 3D Max apenas lo abrimos por primera vez. Después, esto que está acá viene a ser lo mismo, solo que es un panel un poco más extendido. Tenemos para abrir como vimos en la ventana de inicio, para abrir algunas escenas que nosotros ya hayamos estado trabajando, que son estas, las escenas recientes que hayamos abierto. Para resetear, para abrir bueno, los mismos botones que teníamos aquí, con algunas modificaciones que ya vamos a ir viendo en detalle más adelante. Después, en este sector, está la barra de herramientas, que si lo tenemos organizado de esta manera, tenemos acá estos menús desplegables, estas barras de herramientas con menús que se despliegan a medida que nos acercamos y le damos clic, que también vamos a ir viendo con detenimiento más adelante y que
algunas de esas herramientas que están ahí las tenemos como un acceso rápido en este sector que nos van a ayudar a modelar, nos van a ser muy útiles porque las vamos a usar todo el tiempo cuando estemos modelando, cuando estemos renderizando. Se van separando por más o menos utilidades, se van separando por este sector que es el de hacer y rehacer y deshacer y rehacer. A este sector se trata de objetos que se vinculan, se desvinculan de la manera como vinculamos objetos. Este sector que está acá tiene que ver con las formas de selección. Este sector que está acá tiene que ver con cómo vamos a modificar un objeto, es decir, si lo vamos a mover, si lo vamos a rotar, si lo vamos a escalar, las distintas maneras en las que se va a tomar el pivot de ese objeto, que bueno, esto también lo vamos a ver más adelante. Estas son las opciones de snappings, o sea, vamos a ver si se va a, como habíamos visto, si va a agarrar puntos de la grilla, si va a agarrar caras de un objeto y demás, que eso también lo vamos a ir modificando, ¿no es cierto? Lo vamos a ver con más detenimiento. Acá está este sector de acá que si lo tenemos seleccionado, nos va a aparecer un explorador de escena, ¿no es cierto? Que aquí adentro, cuando nosotros tengamos realizados distintos objetos en las escenas, entonces nos van a ir apareciendo aquí en este sector todos los objetos que hayan en las escenas, que bueno, va a ser una manera pero un poco más práctica de encontrarlos, porque muchas veces nos puede llegar a pasar que al tener una gran cantidad de objetos, como cada objeto tiene su nombre, los podemos reconocer por su nombre. Después también vamos a ver cómo funciona eso. Y acá podemos elegir si queremos ver, por ejemplo, objetos como este estilo o no en esta lista, o por ahí queremos ver cámaras o queremos ver luces. Bueno, en este caso se muestran todos los objetos de la escena, se van a mostrar en una lista todos estos objetos de la escena. Luego tenemos el sector del editor de materiales y el sector de renderizado. Por otro lado, en este sector que está acá es el sector del ribbon. De alguna manera es parecido al de AutoCAD, que también es, o sea, que van a ir apareciendo, fíjense que algunos no tienen nada, porque van a ir apareciendo las herramientas del ribbon de acuerdo a lo que nosotros tengamos seleccionado. Bueno, después, como ven, todos estos menús se pueden desplegar, se pueden volver a anclar aquí arriba, los podemos mover, los podemos quizás poner de este costado si nos resulta cómodo. Y podemos modificar básicamente nuestro espacio de trabajo como nos quede más práctico. Entonces, este sector que está acá es el sector del viewport, que vendrían a ser como ventanas que nos están mostrando qué es lo que está pasando en el universo de nuestro modelado, de nuestro archivo, ¿no es cierto? Y este es el que va a ser afectado por todas las geometrías, las luces, las cámaras, es decir, donde nosotros vamos a estar modelando los objetos, colocándole cámaras, luces y distintas geometrías a nuestra área de trabajo. Bueno, entonces, estos viewports, si se fijan, yo de una misma escena, o sea, de un mismo archivo, estoy teniendo 4 ventanas diferentes. Cada ventana tiene sus propiedades de vistas, ¿no es cierto? Yo estoy mirando un objeto en perspectiva, en este caso estoy mirando un objeto, es decir, en este caso estoy mirando un objeto en 3 dimensiones, en este caso estoy mirando el mismo objeto, pero con una vista frontal, en este caso con una vista top, y fíjense que si yo muevo mi cubo, nosotros vamos a poder ir modificando la forma en la que vemos, ¿no es cierto? O sea, la manera en la que vamos a estar viendo ese objeto. Y estas ventanas nosotros las podemos modificar desde aquí. Fíjense, podemos modificar las medidas. Si vamos aquí abajo, aquí nosotros podemos elegir distintas formas en las que podemos ver. Fíjense que puede estar separado en 3. Acá si lo hacemos clic ahí va a estar separado en 4. Si lo hacemos así, nada más vamos a ver una gran ventana, ¿no es cierto? Estos que están acá arriba son modificadores de cada una de estas ventanas. Ahora vamos a volver a esta que la vemos entre 4 para ver las diferencias. Fíjense cómo lo que dicen cada una. En este sector dice perspectiva, en este sector dice frontal, en este sector dice vista ortográfica, es decir, no tiene puntos de fuga. Y en ese sector tenemos la vista izquierda, lateral izquierda. Entonces, esto que está acá es la forma en la que estamos viendo. Esto que está acá es
Esto que está acá es el display y esto que está acá es el shading. Ahora vamos a ver la diferencia entre cada uno un poquito más adelante. Bueno, en este sector que tenemos acá vamos a ver el panel de comandos. En este panel de comandos también, este panel de comandos va a ser otro de los que vamos a utilizar muy seguido cuando estemos creando escenas. En este sector, si nosotros nos acercamos y dejamos un ratito el mouse encima, nos va a aparecer el nombre de cada uno. Este es la pestaña de crear, donde vamos a crear objetos, vamos a crear cajas, conos, esferas. En este sector de acá vamos a crear líneas, o sea, objetos que no van a ser renderizables, van a ser nada más líneas como líneas de AutoCAD, ¿no es cierto? Estos son objetos y estos son shapes, es decir, formas. En este sector de acá, en esta otra pestaña, si le hacemos clic con el botón izquierdo del mouse, vamos a ver las propiedades de cada uno de estos objetos y le vamos a poder aplicar modificadores, distintos tipos de modificadores. Vamos a poder cambiar la forma, la altura, el ancho, el alto, los segmentos y demás. Es decir, acá este sector es el de modificadores de los objetos que están en la escena. Pueden ser tanto objetos, como dijimos, este tipo de objetos, este tipo de formas, y o si no también pueden ser luces, pueden ser cámaras y otros tipos de objetos que ya vamos a ver, pero que no vamos a usar tanto. Vamos a usar principalmente estos cuatro acá. Y en estas pestañas también vamos a utilizar principalmente la pestaña de creación, la pestaña de modificación, un poco menos esta pestaña que nos va a modificar el pivot de cada uno de los objetos, nos va a servir para eso, pero no es algo que se usa mucho. Y estas últimas tres también son pestañas que se usan muy poco y para ciertas cuestiones muy específicas cuando estemos trabajando en las escenas. Así que vamos a priorizar estas tres. Luego acá abajo, en este sector, lo que vemos es una línea del tiempo. Esta línea del tiempo es únicamente para animaciones, no la vamos a estar usando cuando hagamos imágenes fijas. Pero bueno, nos sirve, está bueno saberlo porque es un programa que también sirve para esto, así que para que sepan que en este sector se modifican las animaciones. Y esto que está acá también es parte de esto que está aquí, que ven como ahí le damos play a los frames. Estos valores que están acá son de los frames, ¿no es cierto? Y bueno, acá también esto es para modificar estas animaciones. Y este sector que está acá tiene que ver con cómo nos vamos a mover nosotros en la escena si en caso de que no nos estuviese funcionando el mouse, nos puede llegar a servir mucho para ir orientándonos en la escena. Pero tampoco se utiliza mucho porque por lo general es más práctico utilizarlo con el teclado o con el mouse. Y este sector que está acá, como ven, es el que nos va a determinar el sistema de coordenadas del archivo, ¿no es cierto? Fíjense cómo yo voy moviendo el mouse y me va mostrando distintos tipos de coordenadas, dónde está ubicado, en qué coordenadas está ubicado mi mouse de cada una de estas perspectivas. Ven como yo estoy en la vista frontal y no se me estaría moviendo el eje Y, solamente se me está moviendo el eje y el Z, porque como saben el sistema de coordenadas, de la misma manera que AutoCAD, tiene valores de X, Y y Z hacia arriba. Entonces, este es X y este en este caso es Z. Fíjense cómo yo tengo acá chiquito mi eje de coordenadas para entender dónde estoy ubicado. Acá en este sector del viewport es muy importante darse cuenta la diferencia que hay entre un viewport activo y uno que no está activo. Fíjense que este borde amarillo me está haciendo referencia a que este es el viewport que yo tengo activo. Entonces, por último, lo que vamos a ver en esta clase es cómo nos vamos a mover en cada uno de estos viewports. Y por último, lo que vamos a ver en esta clase es cómo nos vamos a mover en la escena. Como les dije recién, nosotros en este sector podemos tener, por ejemplo, el zoom. Si hacemos clic izquierdo y después nos acercamos a nuestra ventana activa que tiene este borde amarillo, hacemos clic en cualquier parte de la escena y vamos hacia arriba, nos estaríamos acercando al objeto, a los objetos, y si voy hacia abajo me estaría alejando. Luego, si hago zoom aquí, lo que voy a hacer es que voy a estar, fíjense como yo en este zoom estaba afectando solo esta ventana gráfica, en cambio si hago clic aquí y me acerco y me alejo estoy afectando todas las ventanas gráficas, todas estas ventanas. Esto me hace un zoom extendido de los objetos seleccionados. Por ejemplo, yo tengo esto aquí y quiero solamente hacer zoom a esto.
Y fíjense cómo me acerca esto, pero se olvida de este otro objeto. Si tengo ambos seleccionados y le doy a clic aquí, le hago clic aquí, me hace un zoom extendido de los objetos seleccionados. Esto viene a ser lo mismo. Si nosotros tenemos seleccionados estos, lo que hacemos es tenemos un zoom extendido, o sea, un zoom que va a mostrar el objeto no solo en la ventana gráfica activa, sino en todas las ventanas gráficas, que esa es la diferencia entre este icono y este. Y por último, esto tiene que ver con la forma en la que vamos a visualizar nuestra perspectiva. Esto, si hacemos clic y nos movemos, es un paneo. Fíjense cómo yo voy acá y no me estoy acercando ni alejando, sino que me estoy desplazando dentro del modelado. Esto que está acá nos sirve para rotar. Yo, si estoy aquí, si yo estoy haciendo clic adentro de este círculo y me muevo, fíjense cómo yo puedo rotar la escena. O sea, no estoy rotando el objeto. Lo que estoy rotando es mi perspectiva, es lo que yo estoy viendo. Entonces, hago clic aquí adentro, fíjense cómo me voy moviendo, me miro hacia abajo, miro arriba y acá veo, me puedo ubicar un poco mejor en el cubo. Yo me puedo dar cuenta dónde estoy mirando, si estoy mirando arriba, si estoy mirando abajo. Y si me muevo acá, fíjense cómo estoy girando. Fíjense la manera en la que estoy girando sobre un mismo eje, ¿no es cierto? No estoy haciendo una rotación completa. Fíjense cómo la diferencia que hay cuando yo hago clic fuera del círculo y cuando hago clic dentro del círculo. La forma en la que funciona entonces es haciendo clic y manteniendo el clic izquierdo me voy desplazando. Y por último, este botón que está acá lo que hace es me extiende la ventana y me muestra la ventana seleccionada, me la extiende y me la muestra como una ventana única. Yo, en mi caso, nunca uso los viewports separados, me resulta muchísimo más práctico ir moviéndome con el teclado e ir encontrando las vistas a medida que voy necesitando. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos iconos? Fíjense, vuelvo a apretar y me vuelven a aparecer todas las vistas. Entonces, ¿cómo modifico? ¿Cómo utilizo estos iconos pero con el mouse y con el teclado? Vamos a una herramienta de selección, vamos aquí y de nuevo salimos de esta función y voy a la función de que mi mouse haga selecciones. Entonces, ¿cómo reemplazo estos botones con el teclado de mi mouse? Para acercarme o alejarme, nada más con la bolita del mouse, voy para arriba, voy para abajo, me alejo, me acerco. De nuevo, si yo aprieto, vamos a seleccionar solo una viewport. Yo, de nuevo, entonces, si me acerco, me alejo. Fíjense, con la bolita del mouse me puedo acercar o alejar un objeto. Si la bolita está acá, de la manera que en AutoCAD, si el mouse está en este sector, como cuando yo dibujaba en el AutoCAD, me estoy acercando o alejando a donde está el mouse, indistinto del objeto que tengo seleccionado. Después, si no, otra forma de hacer un zoom, este zoom que era un zoom extendido a un objeto en particular, es tener seleccionado un objeto y apretar Z en el teclado, y ahí me hace un zoom extendido del objeto que tengo seleccionado. Si tengo varios objetos seleccionados, para seleccionar distintos objetos tengo que dar clic en Shift y seleccionar otro objeto y aprieto la tecla Z y de vuelta me hace un zoom extendido de los objetos que tengo seleccionados. Para hacer esto del paneo, lo que hago es mantener apretada la bolita del mouse y con eso hago un paneo. Y para girar, tengo que apretar Alt y bolita del mouse y con eso giro mi escena libremente. No tengo la necesidad de estar encontrando estos iconos, nada más lo puedo solucionar con el mouse y con el teclado. Y por último, para maximizar y minimizar las ventanas gráficas, lo que hago es le doy a Alt W y ahí me aparecen todas. Y por ejemplo, yo quiero seleccionar ahora la ortográfica, voy al W y de nuevo me aparece esta vista ortográfica. Bueno, otra forma en la que yo también puedo cambiar mis perspectivas, además de seleccionar así el cubo, la otra cosa que yo puedo hacer es ir apretando, por ejemplo, T para una vista superior, F para una vista frontal. Si yo aprieto F porque no tengo nada seleccionado y no me aparece nada, yo lo que es le doy a Z y con Z me encuentra todos los objetos que tengo en mi escena. Entonces dije que F
es frontal, T es de top, es superior, fíjense aquí como dice top, L es de left, o sea es de izquierda, y para ir a la vista inferior o derecha le tengo que dar a la B corta, y acá puedo yo elegir las vistas, B corta, R, B corta, B larga, y con eso tengo la vista inferior. Bueno, entonces esas son las maneras en las que yo me puedo mover en esta escena, ¿no es cierto? Fíjense cómo en algunos momentos estos objetos me aparecen como alámbricos, ¿no es cierto? Como que yo puedo ver todas las caras, como me aparece como si fuesen objetos transparentes, por decirlo de alguna manera, y fíjense, yo doy al W y veo, por ejemplo, esta vista de perspectiva, este objeto me aparece como un objeto lleno. Bueno, entonces yo creé un par de objetos más para que se entienda las distintas formas en las que podemos ver los objetos de los distintos viewports. Nosotros entonces, si venimos a este sector de acá, como dijimos, entonces acá, bueno, veo el nombre de la vista, si es ortográfica, si es una perspectiva, si es una vista en 2 dimensiones, el display, como lo voy a ver, y por último, esto del shading. Entonces, para ver la manera en la que está mostrándose ahora el shading es por un sistema default. Fíjense, si yo voy cambiando hacia a facets, lo que hago es ver no con una forma suavizada, sino lo que estoy haciendo es ver con una forma un poquito más optimizada, a pesar de que el objeto está suavizado y tiene bastantes caras, yo lo estoy viendo de esta manera como para hacer que mi movimiento en la escena se haga mucho más práctico y mucho más rápido, y para que el programa no se sature y no se me clave y no se me cierre. Después, en este otro caso, los tengo como unos, si yo le doy clic a Bounding Box, lo que hago es que veo a todos los objetos como cajas. Si lo selecciono, ven que veo como la sombra del objeto, pero finalmente lo estoy viendo como caja. Fíjense qué rápido ahora se mueve mi escena, a diferencia de antes que se me clavaba. También a veces el programa lo hace solo cuando se ve que le va a costar mucho hacer ese proceso, ¿no es cierto?, de acercarse, alejarse. O sea, la tarjeta gráfica trabaja muchísimo cuando yo estoy utilizando, cuando yo me estoy acercando, me estoy alejando, me estoy moviendo, así, la tarjeta gráfica trabaja mucho. Entonces a veces, para simplificar el movimiento en la escena, puedo ponerlo de esta manera, pero los objetos están, o sea, siempre están, es nada más la manera en la que se muestran. Los objetos siguen siendo una tetera, siguen siendo un cubo y sigue siendo como este arco, como este aro. Si lo pongo así, lo veo como objeto con un color plano. No me doy cuenta qué parte es adelante, qué parte es atrás, dónde empieza, dónde termina mi objeto. Entonces esto por ahí no es muy utilizado, no es muy recomendable. Fíjense como en estas hidden lines yo veo los objetos como si fuesen de un solo color, o sea, los veo solo un color de los objetos, pero puedo ver todas las líneas, todos los polígonos que componen esos objetos. Cada uno de estos polígonos van a ser puntos, líneas y caras por las cuales yo voy a poder, las cuales voy a poder modificar cuando esté en esta ventana de modificadores. O sea, estos son todos puntos de modificación de estos objetos, todos estos polígonos. Y bueno, tenemos algunas otras formas, fíjense, se puede ver, nada, hay algunas otras formas poco por ahí que tienen distintos estilos, pero que sinceramente casi no se utilizan. O sea, principalmente lo utilizamos en esta configuración. Entonces acá vimos cómo en cada viewport, además, no solamente fíjense cómo los viewports distintos que tenemos, algunos se muestran así y otros se muestran así, es decir que cada uno puede tener su propia configuración. Es solo la forma en la que 3 Max nos muestra el objeto. Y por último, fíjense que yo les decía que hay una manera en la que yo puedo ver el objeto como con sus líneas ocultas, es decir, si yo le doy a F3, fíjense cómo ahí me aparecen todas las líneas del objeto, como yo veo a través de este objeto que es la caja, y veo que atrás de la caja está esta otra forma de este aro, pero en cambio si le doy clic a F3 ya no lo puedo ver, o sea, lo veo el objeto como un objeto con volumen, con caras sólidas, ¿no es cierto? Y eso que está acá puedo apretar F3 o puedo venir acá y darle clic a esto. Bueno, pero en este caso yo cuando solo tengo apretado esto, fíjense como si pongo acá, yo veo los objetos como transparentes, logro ver todos los polígonos por lo que está conformado ese objeto, pero no puedo ver las caras, es decir, me aparecen las caras como transparentes. Si yo quiero una mezcla de
esto que me aparece el objeto con su volumen, con las caras no transparentes, pero a la vez quiero ver los polígonos por los cuales se conforman los objetos, yo vengo acá y fíjense que veo las dos cosas. Veo al objeto lleno y los polígonos que están de frente, que son los que yo puedo ver y no los polígonos que están atrás, ¿no es cierto? Esta vista yo no se las recomiendo mucho porque por lo general también le pesa mucho a la computadora trabajar con esta vista. Y la forma de activarla y desactivarla es con F4. Entonces yo le puedo dar F4, por ahí si lo necesito particularmente en un caso para ver al objeto nada más, y si vuelvo a apretar F4 y me quiero mover, me va a resultar más práctico. Bueno, otra cosa que podemos hacer es mostrar o ocultar la grilla con la letra G. Nosotros ocultamos la grilla, pero por ahí nos puede llegar a molestar, la verdad. Es un tema de preferencia nomás, y con letra G nuevamente volvemos a mostrar la grilla. Bueno, otra cosa que podemos hacer es aislar un objeto, o sea, ocultar el resto y aislar los objetos seleccionados. Por ejemplo, tenemos seleccionado este y yo doy Shift y selecciono este otro y quiero trabajar solo sobre estos dos objetos y estos me están molestando. Entonces lo que yo hago es, los selecciono, le doy clic aquí y los aíslo. Otra forma que tengo es darle al comando Alt Q. Fíjense si yo ahora, por ejemplo, listo, no, tengo estos dos, pero ahora solo quiero trabajar sobre este. Lo selecciono, aprieto Alt, aprieto Q y de nuevo estoy ocultando el resto y mostrando estos objetos, así yo puedo trabajar de una manera más libre y no me está pesando la escena con todos los otros objetos que me la pueden hacer más lenta o me pueden resultar incómodo para modificar o para trabajar específicamente con este objeto. Acá me doy cuenta que yo tengo objetos ocultos porque cuando esto está así en celeste, veo que este es el objeto que se está mostrando y el resto están ocultos, están en la escena pero están ocultos. Y cuando lo aprieto, fíjense que vuelve a un valor gris, o sea, vuelve al mismo valor de fondo, desaparece ese celeste y me vuelve a mostrar todos los objetos que tengo en la escena. Bueno, entonces eso sería un vistazo general de la interfaz, ¿no es cierto?, del programa. Este es un tema introductorio y en el próximo tema vamos a empezar a crear objetos y a ver cómo a partir de todos estos distintos modificadores para crear objetos nosotros podemos levantar desde planos, vistas y cortes de AutoCAD nuestra cabaña.